Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Primer Plano. De entrada les diremos que no vamos a tratar el tema del debate entre Donald Trump y Hillary Clinton porque este programa se grabó antes del debate. Así que no es que nos hagamos de lado, al contrario, pero no podemos hacerlo. Ahora, ¿qué se conmemora en esa fecha? ¿Qué recordamos en esa fecha? Bueno, recordamos que hace 2 años, en la noche de hace 2 años y en la madrugada del día siguiente, tuvo lugar lo que podemos llamar como la tragedia de Iguala, la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes más. Este hecho no solamente afectó a los estudiantes, a sus familias, con el paso del tiempo ha afectado a toda la sociedad mexicana y ha tenido repercusiones internacionales. Aquí se mezclan todos los males políticos que tenemos en México. La irresponsabilidad, la incapacidad, la corrupción. Abro la mesa con la pregunta, ¿cómo es posible que a 2 años de distancia un Estado moderno sea incapaz de poder precisar qué pasó con 43 jóvenes estudiantes que desaparecieron entre esa noche y la madrugada de septiembre de hace 2 años y no se encuentran? ¿Es posible que suceda eso en un Estado de derecho y en un Estado moderno? ¿O dónde estamos nosotros? Pues sí, es tan posible que está ocurriendo y hay problemas en 3 niveles, Lorenzo. O sea, la investigación no se ha concluido, la investigación sigue teniendo todavía problemas serios. De hecho, uno de los encargados sugiere ahora un nuevo peritaje en el basurero, lo cual, si no, que 2 años después, no sé si van a hacer arqueología o realmente es investigación seria, ¿no? Para, digamos, no solamente tratar de buscar una explicación, sino pues tratar de engañar a la gente, ¿no? Y alargar el asunto. Por tanto, la investigación tiene problemas serios, no hay identificación de dónde están los muchachos, hay uno y sigue siendo objeto de polémica. O sea, sabemos que Alexander Mora apareció ahí, pero no sabemos, o sea, que sus restos están ahí, pero no sabemos, por todo el debate que hay en torno al caso de Tomás Herón, si él llevó efectivamente esos restos y los dejó ahí o no. Sigue siendo objeto de polémica y sigue siendo objeto de polémica también la atención a las víctimas. Por tanto, en investigación, seguimiento y atención a las víctimas tienes problemas serios, pero diría que es una tragedia esta que recordamos hoy a 2 años en 3 grandes vertientes. Primero, la tragedia per se, ¿no? Es decir, lo que ocurrió ahí es absolutamente monstruoso y no hace falta que lo recuerde. Lo segundo, pues fue la tragedia del Partido de la Revolución Democrática. Desde entonces no ha dado pie con bola, ha tenido un lento declinar. Responsables del gobierno de Iguala y responsables del gobierno de Guerrero, el Partido del Sol Azteca no ha dejado de declinar desde entonces. Y la tercera, y probablemente la más grave de todas, la de las instituciones de la República. Cuando el presidente ordena tardíamente que la Procuraduría se encargue de esa investigación, dijo, las instituciones de la República se juegan su reputación, se juegan su prestigio en precisamente esa investigación. Y estamos a 2 años con la pregunta que tú haces y a la que yo me sumo, sin saber con precisión ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues se jugaron el prestigio a las instituciones y están donde están. Hemos visto todas las encuestas en donde pues cada vez, incluso el Ejército, que tradicionalmente ha sido la institución más prestigiada o más apreciada por los ciudadanos por su papel, sobre todo en cuestiones de catástrofes naturales, y hay una confianza en ellos, hasta esa ha bajado. Pero Lorenzo hacía una pregunta que me parece muy pertinente y sí, creo que sí tengo respuesta. Lorenzo, decías tú, ¿es posible esto en un Estado de Derecho? No, no es posible, pero México no goza de Estado de Derecho, ni en esta materia, ni en muchas que podríamos revisar. Cuando nos critican si decimos que Estado fallido o un Estado ahora pues, se pone, ¿no?, la palabra de Estado fragmentado, en efecto tenemos creo que las dos cosas. En este caso hay un Estado fallido porque a 2 años no pueden dar ni siquiera con... Bueno, hay gente en la cárcel, hay 90 personas en la cárcel, pero no sabemos, o más, 120, 99, sí. 120 ya. Bueno, hay algunas personas en la cárcel, pero también tendríamos que abogar por esas personas porque no han sido enjuiciadas, no se sabe cuál es su participación. Entonces,
cuando tú dices que nos refleja lo que es México, que nos refleja en muchos ámbitos, ya destacó uno Leonardo, yo destacaría otros dos. Uno es las faltas de capacidades institucionales, porque me cuesta mucho trabajo pensar que al gobierno de Peña Nieto no le convenga, ¿sí?, ver quién es el responsable de esta desaparición forzada de 43 estudiantes. Entonces, no me queda más que decir que simplemente no estamos preparados para esto o nos están escondiendo algo que ni siquiera nos imaginamos, porque no creo que valga la pena haber salvado a Ángel Aguirre, por ejemplo, gobernador del PRD, ¿sí?, a cambio de no revelar la verdad. Entonces, pues me quedo con la hipótesis, por un lado de la corrupción y por el otro de la ineptitud. Hay una respuesta a tu pregunta, María Amparo. Ajá. Nuestro entramado institucional y judicial no está hecho para buscar la verdad. Tú revisas los expedientes judiciales, las declaraciones ministeriales, y lo que encuentras es el afán de encontrar un culpable al cual meter a la cárcel, pero no buscar la verdad. Por ello es que los juicios están basados en declaraciones. Así es. Eso lleva a que no sepan investigar, a que no estén preparados para investigar. Simplemente no hay capacidad porque no hay cultura. Y no les busca la verdad, no les gusta la verdad. De hecho, uno de los aspectos que más me llaman la atención es cuán nerviosos se ponen en la burocracia mexicana cuando mencionas la palabra verdad o comisión de la verdad o cualquier derivativo. No lo aceptan. Y en ese sentido, cuando enfrentan la verdad, y voy a dar un ejemplo sobre Ayotzinapa muy concreto, rehúyen asumir las consecuencias de lo que está ahí. Hay un informe que ha sido muy poco atendido, el que elaboró Pablo Gómez y otros dos militantes distinguidos del PRD. Es un documento muy claro porque pudieron entrevistar a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala. Y lo que ellos relatan es la cultura de la corrupción y de la frivolidad de un partido que le entrega la candidatura a Iguala a cambio de que regalara miles de camisetas, miles de cachuchas o que hiciera regalos a las dirigencias. Es decir, entregaron a un poblado al crimen organizado a cambio de moches. ¿Sí? No dicen de dinero, eso sí, pero seguramente hubo dinero de por medio. Esa es la tragedia, pero no solo del PRD, sino de las instituciones. ¿Sí? Y porque a mí me parece uno de los mejores informes sobre la cultura política del PRD. No sobre Ayotzinapa necesariamente, pero es lo que hace posible Ayotzinapa, es ese informe que es ignorado. Y es tanta la reticencia que tienen a enfrentar la consecuencia de sus hechos, que tenemos un presidente fracasado, porque no me explico otro término para denominar a un jefe de Estado que no haya visitado el lugar de la tragedia. 2 años después. Lamentable. Fracasado, y no solamente porque no lo ha visitado, simplemente porque todo su aparato de Estado no puede dar una explicación creíble. La dieron rápido con la verdad histórica, que se cayó. Y uno, ahondando un poco más, ¿de dónde sacó Tomás Herón ese fragmento óseo, que sí es de uno de los estudiantes, pero que ahora sabemos que pudo no haber estado en el río San Juan? ¿De dónde lo sacó? Y si se sabe de dónde lo sacó, es que debe de haber una historia más compleja detrás y que por eso no se ahonda en eso. Otro punto importante, ¿cómo le llamaremos a esta estructura política en donde sabemos ya que la policía de Iguala, la policía de Cocula y probablemente la de Huitzuco están al servicio del crimen organizado? Pero en Iguala está el 27 Batallón. El 27 Batallón es la parte, digamos, más interesante del entramado institucional, nacional, federal. ¿Cómo conviven día a día el ejército y el crimen organizado?
y esto tiene años de existir. ¿Cuál es la relación entre las dos? Porque el ejército supo lo que pasó. En la clínica privada Cristina o María Cristina, creo, un teniente y un grupo de soldados entrevistaron a unos de los estudiantes, estaban al tanto. El C4 estaba el ejército allí, lo sabían, entonces tenían la información de lo que estaba ocurriendo, no intervinieron. ¿Cuál es la relación entre un Estado que tiene a esa institución prestigiada dentro de la sociedad, sí, destacada ahí, sí, y que convive día a día con estructuras del crimen organizado? ¿Cómo le llamamos a eso? Pues yo creo que el término más apropiado es estado disfuncional, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que no puede hacer y me pregunto por qué razón el Estado mexicano no puede, o el gobierno federal no pudo avanzar en una investigación que en principio, como decía María Amparo, tenía todos los incentivos para esclarecer. Primero era una bomba política para la izquierda, entra él y dice, a ver, voy a empezar a atender esto. Incluso la forma en que entra parecía con una cierta seguridad, a ver, voy a hacer polvo aquí a todo mundo y vamos a empezar a asignar responsabilidades de todo tipo a la izquierda. No ha ocurrido eso, pero para sorpresa mía, o sea, 2 años después no tenemos ninguna versión completa, ni de, en fin, el GIEI que estuvo ahí y que puso en duda esto que tú comentabas atinadamente de Tomás Cerón, decir, a ver, efectivamente Innsbruck dice que el resto óseo es de este muchacho Mora, pero ¿cómo llegó ahí? Eso es lo que hay una duda tremenda. Y bueno, lo retiran de la Agencia de Investigación Criminal y se lo llevan a Presidencia de la República, al Gabinete de Seguridad Nacional. Pero dicho esto, me resulta increíble que en un país en el que hay tantas posibilidades de obtener información, obtuvimos información de Tanguato, obtuvimos información de otros episodios por otras vías. 2 años después no tengamos todavía una versión clara de lo que pudo haber ocurrido. Se especulan muchas cosas sobre, en fin, desde lo que declaró algún sacerdote famoso, digamos, él fue el primero que sacó el tema que los habían incinerado, pero todavía no, me resulta enigmático por qué no hay todavía un testimonio que fuera de las investigaciones oficiales, como ocurrió en otros episodios recientes de la historia de México, nos arroje luz sobre aquella noche que, en fin, hoy se cumplen 2 años de ella. Sergio, a mí me inquieta lo que dices o lo que se trasluce de tus palabras en el sentido, sí, de que sí pudieran saber y no nos están dando la explicación. Porque eso me parecería, si cabe, todavía más grave, que ellos tuvieran suficiente información. Y entonces mi pregunta es, si esto le ha costado al presidente Peña Nieto lo que le ha costado, porque ahí es donde empieza, no fue la Casa Blanca, fue Ayotzinapa, donde empieza a ser la debacle en términos, yo no voy a decir de popularidad, voy a decir de respaldo social, que es una cosa bien distinta, y los presidentes sí necesitan respaldo social. Entonces, ¿cuál es la motivación, Sergio, para no decir esa verdad o algo que pudiera pasar como esa verdad y que dejara conforme a la población en el sentido de cerrar un expediente con todos los cabos sueltos que pudiera haber después? Simplemente la lógica política, la realpolitik, no me da para entender, salvo que estuviera metido, no sé, el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no es, lo digo porque no es el caso, pero a todo mundo conviene para cerrar heridas, le conviene a los padres, le conviene, bueno, las víctimas no podemos hablar de ellas, suponemos que son víctimas, ¿no? Y no nada más desaparición forzada. Le convenía en términos de que era el PRD el blanco más claro, porque sí. Hoy está este informe, está la conversación que hoy relata la prensa nacional y había una línea directa hacia el gobernador. Del gobernador, ¿hace cuánto que ustedes no oyen hablar del exgobernador Ángel Aguirre? Ese es un caso de impunidad total, porque había muchos aspectos por los cuales llamarlo a cuentas, ¿no? Me lanzaste el reto ya sin tener tiempo de responder. Pero pues, te propongo que sigamos. El tema de la verdad, lo acabas de poner. ¿Cuál es el tema de la verdad en un sistema político como el mexicano? Podría dar una explicación, pero tendrá que ser en otro momento, porque no me alcanza el tiempo. ¿Y si Lorenzo nos deja seguir en el segundo bloque? En el segundo bloque podemos seguir. Espérenos, no se nos vaya. Es que esto vale la pena ahondar. Tenemos que ahondar.
La barbarie de Ayotzinapa sin duda merece que sigamos ahondando en este tema porque en algún sentido es la suma de todos los males que ocurren en el sistema político. Me reclamaba con razón mi compañero Sergio Aguayo, sí, que le había lanzado un reto, pero luego ya no había tiempo para contestar. Así que se lo lanzo también en la esperanza de que nos pueda explicar eso que nos va a decir Sergio, otras tragedias que no han sido tampoco despejadas en la historia de México, como fue la de San Fernando en Tamaulipas, hace ya ¿cuántos años, Sergio? 6. Hace 6 años, y de la cual tampoco tenemos, y que es, si cabe, de la misma envergadura que la de Ayotzinapa, y tampoco tenemos claro qué es lo que pasó allí. Así que, si aceptas el reto, Sergio. Sí, no, bueno, no es... Pues sí, me lanzaste el reto porque va al corazón de un gravísimo problema que tenemos, que tiene Estado y sociedad. La clase política no está culturalmente hecha para aceptar la verdad. Y por tanto hace todo lo posible de manera impulsiva, la fragmenta, la despedaza, la oculta bajo legajos. La verdad está ahí, hay que buscarla, por supuesto, pero es posible dilucidar los actores con enorme paciencia, pero no lo hace el Estado, salvo raras ocasiones, porque no está en su gen cultural, porque en la sociedad no hemos logrado forzarlo a incorporar esa variable al Estado. Sí hay instituciones que de repente, por ejemplo, el informe que saca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Aguas Blancas Guerrero, es un muy buen informe, es una prueba de que cuando quieren sí pueden hacer un buen trabajo. Pero en acontecimientos como el de Ayotzinapa y otras masacres que he estudiado, la del 68 en particular, tú encuentras una conjura del silencio, en la cual no es que reciban órdenes todos, sino que nadie quiere hablar, nadie quiere dar su versión en público, en privado sí te la dan. Y si te enteras, si te dan, te hablan, quieren hablar. Es por eso que de la sociedad es de donde salen generalmente las versiones más acabadas, más completas. Ayotzinapa, de los informes que conocemos, los tres son buenos por diferentes motivos. El del PRD que mencionaba, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el más famoso y más elaborado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ellos sí fueron al fondo del problema y nos dan una versión bastante completa, no total, porque faltan el Batallón 27, falta el papel del gobernador, faltan diferentes ángulos. El reto, yo te diría, María Amparo, ellos van a hacer todo lo posible por atesorar, por encadenar, enclaustrar, enrejar. Nos toca a nosotros desde la sociedad a forzarlos con investigaciones para irlos obligando a que nos traten como mayores de edad, porque en el fondo, después de tantos años de meterme a estudiar estos temas, hay una sensación patrimonialista en la cual ellos se sienten los dueños de su cargo y de la verdad, y no nos la quieren dar porque no nos consideran ni dignos ni capaces, y vaya ustedes a saber qué van a hacer estos agitadores o amarillistas con la información. Nos hará libres. Hay algo que no me casa en todo esto, Miguel. Tú has estudiado a fondo el tema. Hace algunos meses platicamos de un libro reciente en el que profundizabas en esto. Pero ¿por qué la prueba de las generaciones, que en buena lógica deberían ir desmontando las complicidades que se dan en la anterior, no se da? O sea, ¿qué incentivo podría tener el Estado mexicano en seguir cubriendo el 68? Sin embargo, no lo hace. Los intereses, les cito
cito dos casos que no tienen nada que ver con la política: las muertas de Juárez y el crimen del cardenal Posadas. Seguimos sin saber cabalmente qué ocurrió ahí y el Estado mexicano no ha logrado acreditar eso. Supongamos que hay una complicidad en el más alto nivel, en cualquiera de los episodios, el que ustedes me quieran citar, desde San Fernando, decir que el secretario de Gobernación de entonces ordenó la matanza, hasta el que puedan imaginar. ¿Por qué los que llegan no abren el expediente? Dicen, a ver, si este señor atesoraba esa mentira institucional como un elemento de impunidad, ¿por qué los que llegan no la abren? Bueno, ahí hay una pregunta que podría responderme con el mismo, digamos, elemento con el que se cubren la corrupción. Esa es una pregunta que me hago. Y segunda, ¿por qué no hay investigaciones independientes? Hay ciertas cosas que vamos aprendiendo, el caso de Tlatlaya, decía en el bloque anterior, lo que ocurrió en Tanguato, y lo sabemos, y ciertamente no porque la autoridad nos lo dijo, sino porque hay o reportajes independientes o testimonios de algunas de las víctimas que te dicen, a ver, lo que ocurrió fue aquí. En el caso de la matanza de San Fernando, pues tenemos el testimonio del ecuatoriano. Bueno, tú has profundizado en eso, entonces no me detengo demasiado. Aquí lo que me estaría faltando es, a ver, si es un caso de complicidad en el más alto nivel del gobierno federal, ¿por qué tardan 2 meses en reaccionar y se arriesgan a jugar el poco capital político que hoy tienen en defender una tesis que es claramente ruinosa para este gobierno? O sea, esas dos partes te las pongo ahí sobre la mesa, me resultan difíciles de seguir. Quizá, no la respuesta, pero ¿qué tal si metemos el concepto de empatía? Hay clases políticas que sienten sus miembros más relevantes, sienten la angustia, el enojo del común. Pongamos, se me ocurre, Roosevelt durante la Gran Depresión, una gente con dinero que pertenecía a la aristocracia norteamericana y que sin embargo parece haber sentido muy de cerca la tragedia, los millones de norteamericanos que vivían la tragedia del desempleo, la pobreza, la falta de esperanza, etcétera, y se lanza incluso contra su propia clase, como es el título de un libro sobre el New Deal, traidor a su clase, porque así lo llamaban. Aquí en México pareciera que la idea de una empatía entre esa clase que nació desde el principio muy arriba, ¿qué fue lo que dijo Peña Nieto sobre los padres organizados en torno a la búsqueda de sus hijos? Ya supérenlo, ya denle la vuelta. Yo casi estaba implícito, yo ya lo superé, entonces ¿por qué no lo hacen ustedes? Y este elemento, digamos, de ponerse en el lugar del otro, es algo que la clase política no puede hacer, porque si lo hiciera, no robaría de la manera como lo hace, no usaría los dineros públicos y sus oportunidades de enriquecimiento de la manera tan brutal como lo hace. Si pensara por un periodo pequeñito lo que está ocasionando en relación a la sociedad. Y finalmente, entonces, es porque el sentido de nación, el sentido de patriotismo, el sentido de deber, que son cosas abstractas pero importantes, no está en el caso mexicano. Mira, me gusta tu tesis de la empatía, Lorenzo, y quisiera que fuera cierta, que hubiera empatía de la clase política o, como decías tú, de los demás partidos, porque aquí es toda la clase política, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un caso, el de Guerrero, pero también interviene el gobierno federal, etcétera. Me gustaría, pero creo que, dado que las sociedades y los seres humanos tendemos a movernos por motivos más egoístas que altruistas, ¿sí? Yo quiero volver a lo otro. Vamos a suponer que no entiende la O por lo redondo y no hay empatía, ¿sí? Entonces, por conveniencia, es como la corrupción. Yo pienso que la corrupción, más que combatirla sacando argumentos de ética pública, ¿sí? Hay que combatirla cambiándole el chip a la gente y a los empresarios y a los partidos y diciendo nos conviene. Es una cuestión de supervivencia del Estado. No podemos ser la economía número 14, 15, según el ranking, ¿sí? Y tener unos índices de Estado de Derecho, que fue con lo que iniciaste, Lorenzo, tan ínfimos. Entonces, yo insisto que si hubiese alguien que pudiera hablarle
al presidente de la República al oído y le dijera, a ver, señor, olvidémonos de la inmoralidad de lo que ocurrió en Ayotzinapa, olvidémonos de los 2 años que lo hemos manejado así de mal. ¿Sabe qué? La única forma de que usted tenga respaldo social, y por lo tanto voy a poner más pragmática, que pudiera ganar el PRI, etcétera, ¿sí?, es atacando ciertos problemas. Uno de ellos es el de Ayotzinapa. Les conviene a la clase política darlos, pero Sergio, nada más con esto cierro, Sergio no mencionó cuando los informes, la PGR, fíjate qué mal estamos, ¿no? Porque ya las instituciones, tú dijiste el GIEI, el de Pablo Gómez y qué otra, y no mencionaste a la PGR, la institución investigadora de este país, ¿no? ¿Vas? No, te iba a responder a lo anterior, si el presidente te dice eso, y si no puedo, doctora Casar. Como te acuerdas que alguna vez Cedillo dijo, aquí me hablan de la voluntad política como si fuera un grifo, que yo lo abriera y de pronto resolviera los problemas. Él entró con problemas muy serios de credibilidad, me refiero a Cedillo, en el ámbito de la Procuración de Justicia, y desde entonces estamos igual. O sea, claramente pues hay que rendirse una evidencia así como de navaja de Occam. O sea, si el gobierno mexicano no resuelve estos temas, porque no puede, simple y llanamente, no tiene una tesis, o sea, no tiene ni las capacidades institucionales para decir, a ver, lo que ocurrió fue esto. Y a partir de ahí defiendes credibilidad. El propio Estado mexicano ha venido cambiando al fiscal encargado de la investigación. Nos ha venido diciendo que, bueno, ahora rota por aquí, por allá, se peleó con el GIEI. O sea, ellos mismos no creen sus cosas. Con lo cual te diría, pues le agradezco mucho su consejo y su pregunta, pero evidentemente no lo he hecho. Una sola observación. Porque no puedo. No puede o no quiere, porque son las dos hipótesis. Regreso al tema de la cultura política. Tú hablabas de Roosevelt. Sí, aristócrata que se casa con una mujer que lo conecta con las causas de las minorías. Eleanor Roosevelt, gracias a ella se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos y no Derechos del Hombre. Una mujer cercana a las ella misma era aristócrata también. Y era bisexual y por tanto tenía simpatía, ahora que estamos discutiendo eso, por las lesbianas, porque ella tenía simpatías en ese sentido y con la población de color. Lo que uno observa en el caso de Enrique Peña Nieto es una cultura acrisolada del patrimonialismo priista más refinado que tenemos, que es el de Atlacomulco. ¿Cómo osan ustedes cuestionarme? ¿Cómo osan ustedes rebajar la autoridad del presidente que en su lenguaje ya he dado instrucciones, ya instruí, ya ordené, ya dije? Así habla. Así se expresa en público y que lanza esa frase terrible que muestra que no entiende lo que es la empatía, diciendo, ya supérenlo, es terrible por la distancia que pone entre él y las víctimas, y que además cuando se descubre el tema de la Casa Blanca, cuando regresa de China el 18 de noviembre, dice, pues advierto un afán desestabilizador en la revelación de la Casa Blanca. Es cultural. Y que oculta intereses, pero se nos acabó el tiempo. El hecho es que la verdad es ajena a quienes nos gobiernan. Vamos a un corte y regresamos. Pues seguimos prendidos durante la pausa con el tema de la cultura, de si quieren o pueden, o ni quieren ni pueden. O ni quieren ni pueden. Y tomo ese gancho para conectarlo con el asunto de la corrupción, porque yo nunca tengo 50 y tantos años observando más o menos de cerca la vida pública y no recuerdo tal avalancha de lodo en todos lados, vamos. Brota, vamos, incontenible, como cuando hay diluvios en la Ciudad de México que botan las coladeras como si fuera geyser. Y viene al caso porque cuando habla de corrupción, debo decir que me sorprendió negativamente la reacción de Ricardo Monreal ante la revelación de que su segundo de a bordo, Pablo de Antuñano, yo no sé si sea corrupto, pero tiene todos los atributos o se las arregló para parecer como un corruptazo de esos que se dedican a cobrar moches a los vendedores ambulantes y a los
congales y a los vendedores de droga. Lo agarraron con 600,000 pesos en una cajita y se la ha pasado dando explicaciones, una más risible que otra. Digamos, otro señor de las ligas, un émulo de René Bejarano, para ubicarlo. Claro. La respuesta de Monreal me parece que llama la pena porque es de Morena, es el precandidato a jefe de gobierno con mayor intención de voto, es decir, puede ser el siguiente puede ser el siguiente jefe de gobierno, y tuvo una respuesta propia de un priista de pura cepa, porque lo primero que hizo fue minimizar o desmentir o decir, bueno, que él se las arregle como pueda. Él no asumió la responsabilidad cuando sí la tiene. Segundo, responsabilizar a los demás. Es una campaña en mi contra y no lo dudo que el PRD se lo quiera comer vivo, y también hasta el Estado Mayor Presidencial involucró en una entrevista como responsable, y luego acusó a Reforma de lanzar una campaña en su contra, mostrando una distancia enorme con la sociedad, una vez más, falta de empatía. ¿Por qué no asumes, Ricardo, la responsabilidad que tú tienes al haber nombrado a este personaje siniestro o que huele mal, y ahora nombras a alguien que tiene un buen nombre, Zuleima Huidrobo? ¿Por qué no la nombraste para empezar? Es decir, ¿y por qué no nos pides disculpas? Los agraviados somos nosotros, no tú, ni Pablo de Antuñano, ni Morena. A ver, falta de empatía otra vez o sobra de ambición, ¿sí? Y me voy más por la sobra de ambición. La campaña para delegado de Cuauhtémoc del señor Ricardo Monreal estuvo también muy señalada por las redes clientelares, porque lo agarraron, se acuerdan, también bajando de su auto con dinero en efectivo, y él mismo, digamos, se revela con ese, ¿cómo dijiste? No dijiste ADN priista, pero de mejor cepa priista. Cuando hoy explicaba por la mañana en una entrevista con el jefe del PRD en la capital, y nos volvió a salir con el cuento de politización de la justicia. En efecto, siempre hay la politización de la justicia, pero esto no quiere decir que no podamos procesar a nadie, que es en la rueda esta que nos hemos metido. Cada vez que señalas a alguien y tienes pruebas, no, pero es que se quieren fregar a este que es de Morena, o a este que es del PRI, o a este que es del PAN. Y seguimos dando vuelta en eso. Y lo escuchaba a Monreal hablando del dinero en efectivo que se maneja en la delegación. Señores, para mí eso lo hunde más, ¿sí? Por ejemplo, él dice que gana 70,000 pesos, pero que 35,000 pesos los regresa para obra social. ¿Los regresa a quién? ¿Por dónde? ¿En qué cuenta? Eso, y varios, según él, varios empleados de la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que vemos los vecinos de la delegación Cuauhtémoc? Una destrucción del patrimonio histórico que no habíamos visto nunca antes. Estamos viendo un clientelismo, pues el típico de la Ciudad de México, típico del PRD y también típico de Morena. Eso sí, tenemos en la Constitución del DF, aunque ustedes no me lo crean, una frase que dice: en la capital, en la Ciudad de México, se prohíbe el clientelismo, tal cual, se prohíbe el clientelismo. Entonces, nos venden la bandera de honestos, ¿sí?, los que van llegando, y incurren en las mismas prácticas que han incurrido sus antecesores, sean del PRD o antes, cuando las tenía todas el PRI. Entonces, seguimos ahí con ese exceso de ambición y con esa seguridad de que si te pescan, ¿sí?, no te van a acabar metiendo a la cárcel. Los incentivos mal puestos. Tienes ahí un punto, pero negrísimo e importantísimo. Dices la tradición del PRI, luego la tradición del PRD y ahora uno de los mejores gallos de Morena. ¿Qué nos queda ante eso? Si nos fallan uno tras otro, en un estudio sobre la corrupción, el clientelismo y las redes que se refiere a Europa y a Estados Unidos, se pone énfasis en que los estados, cuando se crea el estado y es débil y entra
las formas democráticas, es casi inevitable que exista la corrupción y el clientelismo. Cuando es al revés, cuando primero se hace el Estado fuerte y luego entran los elementos democráticos, es distinto, pero esos estados fuertes a la prusiana terminan antes por pasar por Hitler, ¿verdad? Así que tal parece que estamos metidos en una maldición, sea el lado que sea la historia, todos nos dicen que todos los sistemas, todos pasaron por esto. Lo que desespera es que es el nuestro y que llevamos mucho tiempo y que no vemos que sea una etapa histórica que esté a punto de cerrarse y entrar por fin a una más decente, más humana, más aceptable. No, nos quedamos estancados. Si todos pasaron por eso, a nosotros lo que nos está ocurriendo es el estancamiento en la peor de las etapas. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertos temas que no hemos logrado atacar con el vigor necesario, entre otras cosas, porque tenemos un sistema político que se ha reprocesado dentro de los mismos. Tú decías que Monreal pertenece a la mejor cepa priista. No, pertenece a la mejor cepa priista. Hay que recordar que en 1997, cuando impidieron a la oposición efectivamente tomar el control de la Cámara, el número 1 era Arturo Núñez, hoy gobernador perredista de Tabasco, y el número 2 era Ricardo Monreal, hoy, bueno, no gobernador, delegado en Cuauhtémoc de Morena, por tanto, y los dos eran 1 y 2 en esa época del PRI, por tanto, pertenecen a esa misma cultura, y buena parte de la discusión de si vamos a cambiar este país, pues en realidad lo que estamos cambiando es de cachucha o de silla, pero no han cambiado, los actores son los mismos, con exactamente la misma cultura política de aquella época. Segundo punto, no se ha acabado la adicción de la democracia mexicana por el dinero, o sea, buena parte de las campañas, desde Abarca hasta ahora, la situación se ganan con dinero y comprando votos. Ellos dirán, los otros tienen más dinero para comprar más votos, sí, pero usted se mancha exactamente igual. Y el tercer asunto, de la agenda corporativismo, que sí suena efectivamente a chacota, que en la Constitución digan que lo van a prohibir, van a decir, y lo empiezan a prohibir por ustedes. Hoy el delegado de Cuauhtémoc de Morena le decía al dirigente del PRD, pero si usted gana $500,000 y la Asamblea Legislativa... $500,000 al mes. ¿Sí? La Asamblea Legislativa cuesta $1,800,000. O sea, eso es lo que... 1,800 millones de pesos. Es el Congreso más caro del país y se dedican a hacer eso, corporativismo. Entonces no hay ninguna razón para que Morena, que dice que va a regenerar el país, pues debería empezar por regenerarse ella misma, no utilice exactamente los mismos métodos que utilizaba en su faceta priista, en su faceta perredista y ahora en su faceta morenista, porque decir que son actores nuevos es verdaderamente mucho decir. ¿Qué nos queda, Lorenzo? Y creo que es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo y ustedes también seguramente, quienes nos están viendo. Bueno, supongo que casi todos, hay algunos que nos deben estar echando ajos, insultos. Esos no nos ven. No, sí nos ven. Sí, ahí te va una ¿Qué nos queda? Primero, hablar claro. Y segundo, recordarles a quienes nos gobiernan que escuchen más a la sociedad y que valoren, revisen, verifiquen si lo que estamos diciendo es verdadero o falso. Y que atiendan lo que sea verdadero, ignoren lo que sea falso. Vamos, no les pedimos que gobiernen escuchando a todo mundo, pero en el caso de Monreal, yo tengo un asunto que se lo entregué a alguien de la delegación de un caso de conflicto de uso de suelo, de corrupción, uso de suelo, se lo entregan a Antuñano. O sea, al señor de la cajita, al señor de la cajita, y ahí murió. Y pues hubo denuncias concretas que Monreal no atendió en su momento. Si hubiera escuchado a los comités de vecinos de la Condesa, pues seguramente hubiera tomado medidas. Ahora está buscando corregir. ¿Qué nos queda? No solo exigirle a quienes nos gobiernan, sino a quienes defienden nuestros derechos. Para seguir en la Cuauhtémoc, Reforma reproduce un video en el cual René Bejarano y su tribu felicita por todos los comités ciudadanos que ganaron ellos como tribu en diferentes delegaciones, incluidas la colonia Condesa,
y ahí presume a Dolores Padierna, dice, ella se metió y les ganó los comités de la Condesa y de la Roma, etcétera, etcétera. Hoy leo a Lorenzo Córdoba, que cada que lo oigo digo, bueno, pero ¿en qué mundo vives, Lorenzo? Porque el Instituto Nacional Electoral no dijo nada ante esa evidencia indirecta sobre corporativismo concreto en una elección para ciudadanos, no para partidos. ¿Y la acusación de Monreal, de cuánto es? La acusación de Monreal... Monreal dice que el gobierno de la ciudad desvió 1.000 millones de pesos para esas elecciones, Sergio. Bueno, pues dijo... Para esas en las que casi nadie participó. Y la constituyente. Esas que son, y lo sabemos tú y yo que estamos metidos en eso, Sergio, que son pura, ahora sí que es una vacilada lo de los comités, y el dinero no lo ves, y las elecciones van con carretillas. Nada más para cerrar también lo que ha ocurrido ahora con Héctor de Mauleón y con Pérez Gay, con Rafael Pérez Gay, que tampoco son atendidos. Y Denise Merker. A ver, y Denise Merker, les ponen protección. Así es como vamos a resolver, poniéndole protección a cada quien que vaya a una delegación, pues no van a alcanzar, ¿eh? No, no alcanzan. De hecho, los escoltas no alcanzan entre los que se van por favores políticos y los otros, pero ya se nos acabó mucho el tiempo, lo siento. Mucho. Se nos acabó mucho el tiempo, ¿eh? Se nos acabó mucho tiempo. Mucho. Nunca nos alcanza. Bueno, y como hemos venido saltando de un tema a otro, de un bloque a otro, empiezo con el tema de las escoltas. A partir de hoy, aquí en la capital de la República, se supone que van a tener balizados, o sea, van a tener que tener un letrero todos los autos de escoltas. Y yo me sigo preguntando, compañeros, y se los pregunto con seriedad, ¿por qué tienen que tener los funcionarios escoltas? El primer mensaje que debería mandar nuestro jefe de gobierno, y supongo que los gobernadores y alcaldes de todo el país, es que ellos pues pueden ir sin escoltas por la vida. Es decir, ese sería el primer mensaje como de tranquilidad. La ciudad que ellos gobiernan les ofrece la tranquilidad de circular libremente, porque parte de la escoltización de la sociedad es que todos vivimos con miedo y que ya la inseguridad forma parte de nuestra vida. Le recordaba también, tomo otro elemento del bloque anterior, a Ricardo Monreal, que cuando fue al seminario que tú coordinas de manera excelente, él dijo, a ver, hay tantos, grupos del crimen organizado operando en la delegación, y desde que lo dijo en el Colegio de México hasta ahora no ha pasado nada. Con el escándalo de Pérez Gay, que aludía a María Amparo, pues nos enteramos que tienen una patrulla, y uno dice, bueno, si la patrulla además es la que va a recoger los moches de Antuñano, pues entonces acabamos ya. Lo mismo sería no tener absolutamente ninguna. O sea, van pasando una serie de cosas y nos vamos acostumbrando a que en este país la delincuencia pues está vinculada al Estado en la forma en que opera, es decir, eso no lo podemos perder de vista. O sea, hay una cleptocracia instalada en la forma que opera este país, y pongo 3 ejemplos de los más visibles. Uno, nos dicen, el robo de combustible no lo podemos combatir, y uno pregunta, ¿realmente no se puede combatir eso? El asalto en carreteras, de pronto cuando se roban un camión con un artilugio nuclear, suenan todas las alertas, dicen, oiga, ¿andaban persiguiendo un artilugio nuclear? No, pero como se roban tantos camiones todos los días en todas las carreteras, pues en alguna ocasión agarran uno de esos. Y lo tercero son los asaltos organizados efectivamente en el ferrocarril, que han sido documentados en los últimos días, y se demuestra que en este país así lo que es un principio de orden y respeto simple y llanamente no existe. Pongo sobre la mesa el tema. Este es un tema viejísimo, y el del ferrocarril en particular me interesa, porque es el símbolo de la modernidad en el siglo XIX, llega el siglo XX, la revolución, se usan los ferrocarriles, y todavía hasta los 1950 se podía ver en Buenavista, cuando funcionaba aquello, bajar de cada tren un cabo, un sargento, 3 o 4 soldados que iban de escolta. Era reminiscencias de la guerra cristera y de la posibilidad de asaltos, como el Chepe en Chihuahua lleva una escolta de judiciales de Chihuahua. Si ahora los trenes se detienen en Guanajuato, los maquinistas los paran y ya está listo el asalto para sacar de allí refrigeradores y aparatos, etcétera, quiere decir que estamos en el siglo XIX. Vaya progreso que tenemos. Le hemos dado la vuelta al siglo y estamos otra vez en donde estábamos. Hay un libro de un profesor norteamericano que el título es terrible. Se llama A Bandit Country,
un país de bandidos, pero él se refería al siglo XIX. Y resulta que en el siglo XXI puede hacer el mismo libro. No hemos avanzado. Sí, lo demuestra lo de los trenes, que bueno, ahora ha salido a la luz pública, pero que es el pan nuestro de cada día en el transporte carretero o en el transporte ferroviario. La cantidad de pérdidas que sufren estos empresarios de transporte de carga, ya sea ferroviaria o por camiones, sí, es una cosa cotidiana y tenemos todos, varios ejemplos. Ahora, decía Leonardo, nos dicen que no pueden controlar la ordeña de ductos, ¿sí? Bueno, y nosotros que abrimos con Ayotzinapa pensamos que pueden saber qué pasó en Ayotzinapa si no pueden controlar esto. Ya te vas acercando a mi tesis, mira. No, pero es que yo no digo que es una cuestión de voluntad. Creo que hay una convergencia entre que no pueden y no quieren. Porque sí, cuando se decide hacer una cosa en este país, lo hemos hecho y lo hemos hecho bastante bien. Podemos dar muchos ejemplos de instituciones que se han modernizado, desde el Banco de México, ¿sí? Y no es nada más porque es autónomo, porque hay otros órganos autónomos que no funcionan, ¿sí? Pasando por resolver otros problemas. ¿Qué es lo que pasa con lo que tú abres en el bloque también de la Condesa, ¿sí? Bueno, que estamos hablando ahí de una colonia de más alto nivel y nos olvidamos de lo que pasa también todos los días en esas otras colonias que ni las vemos ni las oímos y que no tienen capacidad tampoco para denunciar. ¿Sí? Y en este país va desde que no se respetan los derechos de propiedad, por ejemplo, las vías y los trenes que van circulando, hasta, ¿sí?, la amenaza a dos periodistas como son Rafael Pérez Gay y Héctor de Mauleón. Y en este país no pasa nada. Mi problema es que si quieren quieren curar el síntoma, ¿sí? Entonces yo ya voy resguardada saliendo de Canal 11, pero no han hecho nada para evitar que yo salga a la calle y sea asaltado. Creo que hace un puntazo Leonardo Curcio cuando dice que el mejor signo de que la seguridad está mejorando en esta ciudad sería que Mancera anduviera sin guaruras o Monreal o todos los que andan, pero no, nos están poniendo un foco rojo de decir, ¿sabes qué? Ni yo, que soy autoridad, puedo transitar libremente por estas calles sin temor a que atenten contra mi vida o mi patrimonio. Ya les queremos quitar uno de sus símbolos de poder, los guaruras, los escoltas. Se siente muy padre que te vayan abriendo el tráfico y vayan así. Que hay algo erótico ahí, hay algo así de que voy con mis muchachos. Soy muy chingón. Perdón. Usted es muy... La virilidad. La virilidad, no, volviendo al que se puede hacer. Cuando uno ya se mete en este México tan diverso, te das cuenta que sí hay casos muy concretos en los cuales la sociedad está reaccionando y está obligando o llegando a acuerdos con el Estado para obtener soluciones concretas a problemas claros. En el tema de seguridad, que es el que yo investigo más, lo que he encontrado son ejemplos en los cuales cuando la sociedad se organiza y dialoga con el Estado, va logrando resultados y va logrando polígonos de paz, así como hay polígonos de guerra y de violencia. He mencionado tal vez alguno. Altata, Sinaloa, es una playa que me impresionó mucho, un poblado de 2,000 habitantes. Se creó un movimiento, lo limpian de sicarios y están en paz. Ciudad Juárez, la mesa de diálogo de ciudadanos. Hagámoslo bien en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, la misma Ciudad de México, es decir, la Tijuana innovadora. Tijuana innovadora. En la medida en la que la sociedad se organiza o los sectores organizados de la sociedad se unen, medios de comunicación, empresarios, universidades, grupos cívicos, es más factible que encontremos solución. Es el enfoque que uno esperaría de los gobernantes que quieren ser modernos. Y si choca tanto en la Ciudad de México el caso de Monreal, es porque él representa un partido que se presenta como diferente. Y en consecuencia, y aunque se enojen, tenemos que exigirles más. Porque si ellos son la alternativa y nos dicen todos hay una mafia en el poder, lo dice Andrés Manuel,
Bueno, pues que lo demuestren donde gobiernen. Eso es lo que esperamos de ustedes, no otra cosa. No les pedimos nada más ni nada menos que se acerquen a escuchar a la ciudadanía. Yo creo que hay una, digamos, combinación entre un fenómeno de la inseguridad con muchas ramificaciones sociales. El caso del ferrocarril lo ejemplifica, porque no es solamente un señor particularmente malo o un grupo de bandidos. Tienes desde los maquinistas hasta, en fin, una red que pasa por mercados ilegales donde se venden todos esos refrigeradores. En fin, es una cosa bastante más compleja. Lo tienes en el contrabando, lo tienes en las drogas. Hay cadenas, efectivamente, de mercados ilegales. Aquí en la Ciudad de México la violencia más atroz es por robarle un celular a la gente. Uno se pregunta, ¿y dónde se venden los celulares? Pues hay mercados ilegales que permiten que todo esto se reproduzca, más una impotencia de las autoridades. Perdón que regrese a este tema. Pues por supuesto que este país no está dañado en su genética para no resolver asuntos. Tiene un sistema de salud o tiene un sistema, tú decías el Banco Central, pero en materia de procuración de justicia, perdón, pero no ha habido en la historia reciente de este país ningún gobierno que logre edificar, pienso desde las muertas de Juárez hasta la española esta que acaban de secuestrar en Santa Fe, la Procuraduría General de la República, hasta el momento de Procuraduría General de la República, hasta el momento de grabar este programa, no nos había dicho quiénes son los responsables. Y no tiene incentivos para hacerlo, es un crimen vulgar, no tiene nada de político, no tiene nada de complejidades, no tiene absolutamente nada que ver con... al de la española. Al de la española esta que secuestraron y mataron. Y uno dice, bueno, 5 días después, con videos, con todas las capacidades, perdón, pero en Estados Unidos, por poner un ejemplo chillón, el día que hubo las explosiones en Nueva York, día previo a la organización de la ONU, en 4 horas tenían detenido al responsable. Entonces, a ver, o sea, hay partes que simple y llanamente el Estado mexicano no puede hacer, y me remito a las pruebas. Y no quiere, porque ¿cómo consiguieron detener al empleado de Monreal? ¿Quién les dijo que llevaba en esa caja los 600,000? Debieron haber sido los aparatos del Estado. Cuando quieren, se lo pescaron. Perfecto, le hicieron un retén. ¿A usted dónde está esta cajita? Mire qué curioso. Qué bien que pudieron. Lo estás diciendo perfectamente. Es un Estado, un gobierno absolutamente politizado, ¿no? Pero ¿sabes cómo sí te lo hacen? Cuando nos robaron al mismo tiempo las computadoras a Sergio y a mí la policía capitalina me dijo, oiga, váyase a la plaza de las computadoras en el centro y con suerte no le han borrado el disco duro. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos aquí la semana próxima. Me dijeron, váyase al CICE. Con suerte, ya le dejaron. Me hubieras dicho.